La paz de Cristo, hermanos. Feliz lunes 13 de enero, inicio del tiempo ordinario. Ayer, con la fiesta del bautismo del Señor, hemos concluido el tiempo de Navidad, tiempo bellísimo, y ahora, como dice Fray Nelson Medina, este tiempo ordinario es un tiempo donde veremos de forma ordenada la vida de Cristo. Dice este fraile dominico que el tiempo ordinario, o sea, nuestro año litúrgico, es como si fuese que la Iglesia gira alrededor del sol. Nuestra vida como cristianos, el año litúrgico, es un girar alrededor de Cristo y ver los eventos de la salvación, ver el misterio de Cristo, sus milagros, sus obras, su vida terrena, contemplar su gloria. Y bien, nosotros empezamos hoy también con una memoria muy bella. Me encanta este santo y además después de haber celebrado el bautismo del Señor. Hoy es la memoria de San Hilario de Poitiers. Es un santo de origen, digámoslo así, francesa, del siglo IV. Es un padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia, defensor en Occidente de la fe trinitaria, de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por tanto defensor de la divinidad de Jesucristo y de la total paternidad de Dios Padre. Este es un hombre que tendrá una conversión radical, partiendo de la lectura del prólogo de San Juan. Este prólogo en el cual San Juan, como un águila, nos enseña las profundidades del misterio. En el inicio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y esta palabra que el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, haciéndose carne, ha revelado al Padre. Toda la teología de San Hilario partirá de la fe bautismal. Nosotros hemos sido bautizados según el mandato del Señor en el nombre de las tres personas divinas, que son un único Dios, una unidad de amor inseparable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en este día la Iglesia empieza la liturgia de la palabra del tiempo ordinario con la primera lectura, los primeros versículos de la epístola a los Hebreos. Alta teología. Dice esta epístola que Dios, de muchas formas, muchas veces de muchas formas, en los tiempos antiguos, ha hablado a los padres por los profetas. Pero en esta etapa final, en la plenitud de los tiempos, como dice el mismo Cristo en el Evangelio, en la plenitud de los tiempos, Dios ya no nos ha hablado por medio de un simple profeta, de una criatura más, sino por medio de su unigénito, de su Hijo. Dios se ha involucrado hasta el fondo en la historia de salvación, hasta el fondo. Se ha hecho uno de nosotros, Cristo, su Hijo, uno como tú y como yo. Dios no ha enviado a un servidor más para salvarnos, para hablarnos de Dios. Ha enviado a su Hijo unigénito, a su palabra. Como dice San Pablo, Dios no se ha ahorrado a su Hijo único, no lo ha tenido para sí, sino que lo ha entregado por amor a ti y a mí. Y la epístola a los Hebreos nos pone de frente a este evento único en la historia,
que Dios nos habla por medio de su Hijo, que en Cristo, no solamente en sus palabras, sino en toda su vida, en sus acciones, en sus gestos, Dios nos habla. Todo Cristo es el hablar de Dios a nosotros, la comunicación del Padre a ti y a mí. Y San Hilario, de frente a este misterio, tiene un celo grandísimo de anunciar a aquellos que están errados sobre la divinidad de Cristo, como hoy en día también, por ejemplo, los testigos de Jehová no son cristianos, no creen en la divinidad de Dios, de Cristo, no creen en la Trinidad. Y San Hilario, que ha encontrado el amor del Padre en Cristo, dice de Dios Padre, dice: Dios solo sabe ser amor y solo sabe ser Padre, y quien ama no es envidioso, y quien es Padre lo es totalmente. Este nombre no admite componendas, como si Dios solo fuera Padre en ciertos aspectos y en otros no. Decir que Dios es Padre en sentido pleno significa que Dios desde siempre ha tenido a su Hijo y que por tanto Cristo es Dios. Y esta es la maravilla, que Dios entrega a su Hijo, nos hable por medio de Él, nos salve con su sangre, no la sangre de una criatura más. Tanto nos ama Dios, tanto nos ama Dios, y decir menos de esto, que Cristo no es Dios, es disminuir el amor que Dios te tiene. Hoy, teniendo presente esto de la plenitud de los tiempos y llevándonos también de la enseñanza de este Padre de la Iglesia, cuando se habla de plenitud de los tiempos, hay que pensar que realmente Dios ha preparado el camino hasta entregarnos a su Hijo. Toda la historia de la salvación, ya esto es un elemento. Hablar de plenitud de los tiempos, hablar de este tiempo así en continuación hasta el momento culminante, que es el don de Cristo, es hablar de una historia de salvación que es preparada por Dios, que es llevada adelante por Dios, que Dios tiene un plan y que Dios tiene un cuidado paterno hacia la humanidad, hacia ti. También en tu vida Dios expresa un cuidado paterno, una pedagogía divina. Y en esta pedagogía divina, ya en estos tiempos, estamos ya en los últimos tiempos. Desde el evento Jesucristo, estamos ya viviendo en los últimos tiempos. Y la ya plenitud total será cuando Cristo regrese de forma definitiva, cuando vuelva de forma definitiva para entregar todo a su Padre. Que todo sea sometido a Cristo y Cristo someta todo al Padre. En la epístola a los Hebreos dice hoy, los primeros capítulos, que Él es el Hijo, Cristo es el Hijo, engendrado por el Padre. Dice: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y este hoy es el hoy de la eternidad. Desde siempre el Padre engendra, da la vida a su Hijo Jesucristo, le entrega todo, toda su naturaleza divina, la entrega a su Hijo. Y como sabemos también un elemento más que nos da la epístola a los Hebreos, de que se habla de Hijo por naturaleza, que Jesús es Dios. Dice uno que Él es reflejo de su gloria, que es impronta de su ser, que Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y dice que cuando Él introduce en el mundo a su primogénito porque Cristo es el primero en todo y Dios ha querido hacernos en Él hijos suyos.
hijos por adopción. Y dice del Hijo unigénito, del primogénito: adórenlo todos los ángeles de Dios, y solamente a Dios se le debe adoración. Y Dios Padre dice esto de su Hijo: adórenlo. Bien, hoy el Señor, que nos habla de esta plenitud de los tiempos, en el Evangelio aparece Cristo ya iniciando su ministerio público. Estamos con el Evangelio de San Marcos, primer capítulo, y Cristo aparece en escena después de que Juan ha sido entregado y proclama el Evangelio de Dios, que anuncia a Cristo, uno, que el tiempo se ha cumplido y está cerca el reino de Dios. Primer anuncio. Segundo, convertíos y creed en el Evangelio. Y tercera palabra que le da a sus discípulos de forma concreta: si el tiempo se ha cumplido, está cerca el reino de Dios, es decir, que Dios se ha acercado en la persona de Cristo, y por tanto Él, que viene para nosotros, que está junto a nosotros, que viene para salvarnos, nos da la posibilidad de convertirnos y de creer en la buena noticia, es decir, creer en Cristo, en todo lo que Él dice, hace, lo que Él nos enseña, lo que Él nos da. Y de forma concreta, ¿cómo realizar esta conversión? Tercera palabra de Cristo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esta es la palabra que Cristo ha dirigido a sus 4 primeros apóstoles, 4 primeros discípulos. Y estos primeros 4 discípulos, para ir en pos de Cristo y ser pescadores de hombres, han relativizado las cosas, han relativizado su trabajo e incluso la familia, para poner a Cristo en el primer lugar, porque Él, viniendo a nosotros, nos ha puesto en primer lugar. Dios no se ha reservado nada para amarte a ti y a mí. Por eso el dejarlo todo para seguir a Cristo y ponerlo en primer lugar es darse cuenta que lo que tienes en tus manos es poco, que ese todo es migaja, es polvo. Y para agarrar el todo que es Dios, hay que saber abrir las manos, soltar el polvo que tenemos en nuestras manos para poder abrazar bien el amor de Dios. Abrazar a Cristo, seguirlo. Hoy seguirlo. Y como Dios tiene un proyecto amoroso, un cuidado paterno hacia nosotros, Dios cada día nos llama a la conversión. Hoy hay algo que el Señor nos llama a cambiar con Cristo. Hoy una forma nueva quizás de seguirlo. Hoy nos llama a la conversión. Y mientras vamos caminando, el Señor nos va revelando cosas nuevas. Dios es luz. Y en su luz nos va enseñando siempre más, nos va mostrando las partes oscuras en nuestra vida, las cosas que están sucias. Y nos va mostrando siempre más, a la par, el amor infinito que nos tiene, su misericordia. Y Él mismo nos va mostrando también el poder que Él tiene de ir curando nuestras heridas. Por eso el cristiano empieza cada día, y en la liturgia de la palabra, de la liturgia de las horas, lo dice muy bien: si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Hoy escuchar esta palabra de conversión. Hoy dejar que el Señor vaya guiando nuestra vida, que hoy podamos seguir a Cristo. Y para concluir, recordando también nuestro bautismo y deseando vivir en la gracia que hemos recibido en este amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiero cerrar con esta oración de San Hilario de Poitiers. Dice así: haz, Señor, que yo me mantenga siempre fiel a aquello que he profesado en el símbolo, es decir, en el credo, en la fe, de mi regeneración, cuando he sido bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que yo te adore a ti, nuestro Padre,
y junto contigo adore a tu Hijo y que merezca tu Espíritu Santo, el cual procede de ti por medio de tu unigénito. Amén. Alabado sea Jesucristo.